Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Estamos en la tercera y última parte de esta serie que hemos venido desarrollando en las pasadas semanas, que hemos titulado Diseña tu propósito, basada en un libro con el mismo nombre de nuestro amigo Dani Marín, que acaba recientemente de sacarlo, de hacerlo público. Y hemos tratado, nuestro deseo en estas semanas ha sido que nosotros podamos ser libres de la presión y de la ansiedad y de la frustración que representa el estar buscando nuestro propósito, y que podamos recibir la invitación que Dios nos hace a vivir a propósito. El pasaje que hemos usado como base en esta serie ha sido Hechos 1:8, que dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y a manera de resumen, quizás es la primera vez que nos visitas y estás tomando esta última parte de la serie. De hecho, si es así, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube y puedas ponerte al día con lo que ocurrió en las pasadas semanas. Pero a manera de resumen, hemos establecido que nuestro propósito no es un misterio, no es algo misterioso que andamos buscando y que debemos resolver para ser felices. Hemos dicho que Dios ya estableció un propósito para nosotros, que es participar de su plan de alcanzar y transformar a las personas. Hemos dicho que en lugar de buscar un propósito, Dios nos invita a vivir a propósito, diseñando vidas alrededor del propósito que ya Él estableció. Y hemos dicho también que Dios quiere que aprendamos a pensar como diseñadores, para que unidos a Él podamos transformar el caos en belleza, primero en nuestra vida y luego en la de los demás. Así que eso prácticamente resume las pasadas semanas, pero hoy queremos terminar esta serie bajo el tema Acepta tu responsabilidad. Dile al que está a tu lado: acepta tu responsabilidad. Y deseamos que Dios pueda hablarnos durante esta tarde. Y el primer principio que quisiera compartir con ustedes es el siguiente, y va a estar en la pantalla. La clave para vivir a propósito es asumir responsabilidad por los roles que Dios pone en nuestras manos. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos una variedad de roles o de sombreros con los que cargamos todos los días de nuestra vida. Somos padres, somos esposos, somos jefes, somos estudiantes, somos líderes, somos hermanos, tíos, primos, amigos, miembros de una comunidad, encargados de una idea, administradores de una visión, mayordomos de nuestro bienestar. Tenemos diferentes roles y sombreros con los que cargamos, y es importante que identifiquemos con claridad cuáles son esos roles, porque si no lo hacemos, terminamos fallando en asumir responsabilidades que no nos tocan, o por el otro lado, asumiendo otras que no nos corresponde y que nunca quisimos. Cada rol carga consigo mismo una responsabilidad, y con frecuencia la rutina y el afán y el ajetreo de la vida nos llevan a olvidar que nuestros roles no son nuestros, sino que fueron confiados a nosotros por Dios. Que nuestros roles no son nuestros, no nos pertenecen, sino que Dios nos los confió a todos y a todas. Y cuando olvidamos esto, el problema es que entonces se convierte mucho más fácil que esos afanes de la vida, los afanes de ser padre, los afanes de ser esposo, los afanes de ser estudiante, los afanes de ser jefe, en ocasiones nos abruman. Y cuando olvidamos que son roles que son confiados a nosotros por Dios, lo que ocurre es que muchas veces terminamos queriendo abandonar esos roles, abandonándolos. Y cuando ese pensamiento venga, porque por más que leas la Biblia y por más que vengas a la iglesia y por más que cantes ya no soy un esclavo del temor, va a llegar un momento en tu vida en donde va a venir el pensamiento de querer abandonar uno de esos roles.
Es importante que recordemos que no solamente esos roles fueron confiados a nosotros por Dios, sino que nuestros roles de vida son la puerta para vivir el propósito de Dios. Y quizás nunca lo habías visto de esa manera, pero déjame repetirte eso otra vez. Los roles en tu vida, los roles que Dios te confió, son la puerta para vivir el propósito de Dios. Nos pasamos pidiéndole a Dios, yo no sé cuántos le dicen, Señor, ábreme puertas. Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Ábreme una puerta. Y muchas veces Dios nos las pone en la cara y no las vemos. Tú sabes por qué tus roles son la puerta para vivir el propósito de Dios, porque tus roles te ponen en contacto con personas. Cada uno de tus roles te pone en contacto con personas. Si eres padre, con tus hijos; si eres esposo, con tu esposa; si eres jefe, con tus empleados; si eres estudiante, con tus compañeros y con tus maestros. Y dijimos la semana pasada que una mentalidad de diseñador se enfoca en las personas. ¿Sabes qué? Los roles te colocan frente a personas. Y si tus roles son la puerta para vivir el propósito de Dios, por difícil que sea, en ciertos momentos o en temporadas, te toca asumir la responsabilidad de ellos. Porque no asumir la responsabilidad de tus roles es darle la espalda a la invitación que Dios te está haciendo de colaborar con Él. Tu rol te pone frente a las personas que Dios quiere que alcances y transformes. Y es sencillo, sin responsabilidad no hay propósito. Más claro no canta un gallo. Sin responsabilidad no hay propósito, porque cuando no asumimos la responsabilidad, la tendencia natural de todos nosotros es a echar culpa. No asumimos responsabilidad, así que echamos culpa. Y yo no sé si tú eres como yo, pero a mí no me dan ganas de alcanzar y transformar la vida de nadie que yo siento que tuvo la culpa de algo en mi vida. Si yo le echo la culpa a la gente o a una persona, no me dan muchas ganas de alcanzar y transformarla, porque tú eres el culpable. Nunca he visto a nadie que vive echándole la culpa a todo y a todos y a la misma vez viviendo su propósito. Todavía no lo he conocido. Quizás haya alguien aquí. No es hasta que asumimos responsabilidad de nuestros roles que podemos construir en la vida de otros. Porque al hacerlo le estamos diciendo a Dios que nos importan las personas. Que las personas son importantes y que nos importa el legado que dejaremos en quienes son impactados o impactadas a través de nuestros roles. Así que escúchame bien, bueno o malo, hagas o no hagas, vas a dejar un legado en las personas con quienes interactúas. La diferencia de quienes viven a propósito es que son intencionales en dejar un legado que construya y no que destruya. Son intencionales en dejar un legado que aporte, no que reste. Un legado que sea de bendición, no de maldición. Entonces, si mi propósito lo vivo a través de mis roles, ¿cómo estoy siendo responsable con lo que Dios puso en mis manos? Esa es la primera pregunta que me gustaría que nos hiciéramos. ¿Cómo sé que estoy siendo responsable con los roles que Dios puso en mis manos? Y la respuesta está en tus ambiciones. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo él? Tus ambiciones. Ay, Dios mío. Él unió ambiciones con propósito. No, espérate un momento. Esto estaba bien hasta ahora mismo. Vámonos de aquí. Levántate, disimula y levántate. Disimula. Que él dijo ambiciones y propósito en una misma oración. Vamos a ser honestos. La palabra ambición, si tú eres como yo y vienes de iglesia y tienes bagaje de iglesia, tienes experiencia con iglesia, la palabra ambición nos crea conflicto. Nos crea conflicto. Es más, no solamente nos crea conflicto, si somos muy honestos, más que una virtud, la vemos como un pecado. Como un pecado
porque rápido lo asociamos con avaricia, con codicia, con las ambiciones de lo material, de lo mundanal, de la cosa mala, del pecado, del mundo. Las ambiciones, esas de la carne, esas ambiciones rápido, nuestra mente shiftea, hace un shift automáticamente a esas ambiciones. Pero la realidad es que ambición no es una mala palabra y que se puede decir desde una plataforma de una iglesia. Y que la ambición no es algo malo. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que ambición es una cosa que se desea con vehemencia o con pasión. Y no hay nada malo con eso. No hay nada malo con desear algo con pasión. Sin embargo, nos enseñaron que ser ambiciosos era sinónimo de rechazar o ir en contra de la voluntad de Dios. Y la realidad es que esto es lo que yo pienso. Es que pasó lo que muchas veces pasa con otras cosas, o lo que ha pasado con otras cosas, y es que nuestro ego se metió en el medio. Nuestro ego se metió en el medio, y no es la ambición lo que nos aleja de Dios. Todos tenemos ambiciones y aspiraciones en la vida. La ambición que nos aleja de Dios tiene apellido, y es la ambición egoísta la que nos aleja de Dios. Es esa ambición que busca lo suyo, es esa ambición que es solo para yo crecer, es esa ambición que es para yo tener más reconocimiento, para yo tener más estatus, para yo alcanzar más cosas. Es esa ambición egoísta la que nos aleja de Dios. De hecho, hay ambiciones que nacen en el corazón de Dios y que Dios las comparte con nosotros. Y a esas, para efectos de este mensaje, vamos a llamarles ambiciones divinas, para que se escuche bonito, para que no haya conflictos. Y hay una historia en el Antiguo Testamento que nos da ejemplo, que es la historia de Josué y el pueblo de Israel. Escuchen, en esos últimos años, caminando por el desierto, antes de que el pueblo de Israel comenzara a entrar a la tierra prometida, Moisés muere y Josué quedó a cargo de hacer eso, de que ellos entraran a la tierra. Y lo primero que Dios hace con este nuevo líder de Israel es compartirle una ambición divina. Miren lo que dice Josué 1, del 1 al 3. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Y fíjate qué interesante e importante es la diferencia entre las ambiciones divinas y las ambiciones egoístas, porque las ambiciones egoístas ignoran el corazón de Dios para complacer el nuestro a costa de otros. Ignoran el corazón de Dios para complacer el nuestro a costa de otros. Pero en las ambiciones divinas nuestro corazón abraza los anhelos del corazón de Dios para obrar en favor de otros. Habrá momentos en los que Dios te dirá: te toca a ti. Y Él te dirá eso con el fin de que puedas alcanzar y transformar a otros. Dios pondrá metas y ambiciones en nuestro corazón, pero te toca a ti y me toca a mí ejecutarlas. Y el problema de no ejecutarlas es que tendrá un impacto directo en la vida de alguien si no perseguimos las ambiciones que Dios pone en nuestro corazón. Escúchame bien, la transformación y la restauración de alguien se verá retrasada y afectada. Sin embargo, cuando abrazamos las ambiciones de Dios y las ambiciones que Él comparte con nosotros y las perseguimos, estamos amando a otras personas y preparando el terreno para el milagro que alguien recibirá como resultado de tu obediencia y de mi obediencia. Qué hermoso. Así que
si mis roles son el puente que me lleva a vivir mi propósito. Ya dijimos eso. Y las ambiciones divinas me llevan a asumir responsabilidad sobre esos roles que Dios ha puesto en mis manos. La segunda pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo identifico ambiciones divinas dentro de cada uno de mis roles? ¿Cómo identifico ambiciones divinas como esposo, como padre, como jefe, como miembro de una comunidad, como amigo? ¿Cómo identifico ambiciones que nacen en el corazón de Dios en cada uno de esos roles? Y generalmente la respuesta honesta a una de estas tres preguntas, que son con las que vamos a cerrar este mensaje, la respuesta honesta a una de estas tres preguntas nos conducirá a una ambición que nace en el corazón de Dios. Pero permíteme decirte una cosa antes de que entremos a las preguntas. You better watch out. You better not cry. No, todavía estamos en julio, en junio, en mayo, diga. Me adelanté 2 meses. Escúchame bien, muchas veces nos tocará hacernos estas preguntas en los momentos más difíciles. Muchas veces estas preguntas nos pondrán frente a esas áreas que nos causan más dolor, a esas situaciones que nos confrontan, a esas heridas que llevamos ignorando y que no queremos visitarlas. Esas preguntas nos pondrán en situaciones incómodas. Pero escúchame bien, es necesario que esto ocurra, porque antes de que Dios te envíe a transformar el caos de la vida de otros, Dios tiene que encargarse de transformar el caos en la tuya. Primero lo primero y después lo que viene después. Así que, ¿qué tal si miramos cuáles son estas tres preguntas que, si nos hacemos con honestidad y las respondemos con honestidad, pueden dirigirnos a estas ambiciones que nacen en el corazón de Dios para los roles de nuestra vida? Comenzamos. Vamos con la primera. ¿Qué quiero cambiar o mejorar? Son preguntas honestas que exigen respuestas honestas. Dentro del contexto de nuestros roles, un sano deseo de cambiar o de mejorar generalmente surge como el resultado del deseo de amar mejor a las personas que están a nuestro alrededor. Generalmente. Y eso nos acerca a nuestro propósito, porque amar mejor a las personas es importante si queremos alcanzarlas y transformarlas. Así que la ambición de ser un mejor esposo o padre es divina, porque es nuestra manera de mostrar amor y compromiso con ese rol. Dios anhela que yo sea un mejor esposo y un mejor padre, así que yo me pregunto, ¿qué tengo que cambiar para que mejore mi relación con Jessie? ¿Qué tengo que cambiar para que mejore mi relación con Sara? Y con Lucas es fácil porque tiene 7 meses, no tengo que cambiar mucho todavía, pero eventualmente me tocará cambiar algo también. Ahora él solo lo que hace es arrastrarse y venir a jugar con los cabetes y tratar de tumbar una lámpara del cuarto de la oficina, que tenemos que estar pendientes que no la tumbe. Escúchame bien, cuando buscamos oportunidades para mejorar, estamos dándole importancia a la historia que estamos contando y a la historia que queremos dejar, a la historia que queremos que se cuente de nosotros. Yo no he escuchado a nadie decir, yo quiero cambiar y mejorar porque al final de mi vida yo quiero que la historia que se cuente mía sea una porquería, una mala historia. Porque yo quiero que el legado que yo deje no impacte ni le sirva a nadie. Yo quiero cambiar y mejorar para que el legado mío no le sirva a nadie. La verdad es que cuando aspiramos a mejorar estamos pareciéndonos a Jesús. Cuando aspiramos a mejorar estamos pareciéndonos a Jesús y demostramos que somos sus colaboradores, porque Jesús nunca dejó nada de la misma forma en que lo encontró. Siempre lo mejoró. Segunda pregunta. ¿Qué quiero alcanzar
¿Qué quiero alcanzar? Para quienes viven buscando su propósito, la respuesta puede ser que quieren alcanzar cosas para ellos, para su reconocimiento, para su éxito, para su fortuna. Pero quienes viven aceptando la invitación de Dios de vivir a propósito, quieren alcanzar cosas que lleven la vida y la esperanza de Jesús a otras personas. Si cuando tú miras tu vida y miras tus roles, lo que quieres alcanzar se enfoca en las personas, se enfoca en diseñar la vida de quienes te rodean, tus ambiciones son divinas. Y las páginas de la Biblia están llenas de historias, de ambiciones divinas. Mira, a Moisés, Dios le encarga a Moisés ir a donde el faraón para librar a Egipto de los israelitas. Dios pone en el corazón de Esther usar su influencia para librar con el rey, su influencia con el rey para salvar al pueblo de Dios de un genocidio. Dios le comparte a David la idea de enfrentar a Goliat para librar a Israel de la opresión de los filisteos. Y Jesús le encarga a Pedro ser el líder del movimiento que tú y yo hoy conocemos como la iglesia. Y escúchame bien, las ambiciones divinas, lejos de centrarse en nosotros como vimos en esos ejemplos, ninguna de esas ambiciones se centraban en las personas a quienes Dios se las encomendaba. Las ambiciones divinas, lejos de centrarse en nosotros, se enfocan en un fin mucho más grande que nosotros mismos, en un fin que incluye a otros, que beneficia a otros, que acerca a otros a Dios. Pero las ambiciones divinas tienen una segunda particularidad, y escúchame bien, y es que muchas veces las metas y las ambiciones que Dios va a poner en tu corazón se van a sentir como inalcanzables. Se van a sentir como un poco difíciles. Se van a sentir como que tú no tienes las capacidades y las cualidades necesarias para lograrlas. Acuérdate que son ambiciones divinas. Las egoístas pueden ser bastante fáciles para ti, pero cuando son ambiciones de Dios, Dios no pone porquerías de ambiciones en el corazón de la gente. Así que cuando Dios pone algo en tu corazón, probablemente lo primero que tú hagas es decir, ¿qué rayo es esto? ¿Cómo yo voy a hacerlo? ¿Con qué herramienta? ¿Cómo tú me escoges a mí? ¿Yo qué tengo yo que puedo hacer eso que tú me estás pidiendo? Es lo primero que puede pasar. Se ven demasiado difíciles. Moisés era un sencillo y mero pastor de ovejas en el momento en el que Dios lo llamó. Tartamudo. No sabía hablar bien. Y Dios le dice que vaya donde el faraón de Egipto, ni que a pedirle que libere a los israelitas. Esther tuvo que poner su vida en juego para lograr que su esposo, el rey, no mandara a matar a los judíos. David era un jovencito con peste a campo y a oveja y a tierra, sin ningún tipo de experiencia militar whatsoever, cuando decidió hacerle frente a aquel gigante. Y Pedro venía de rechazar 3 veces a Jesús, justo antes de que Jesús le encomendara que cuidara y apacentara a las personas que serían parte de su iglesia. Y yo no sé si tú estás entendiendo lo que quiero decirte, es que yo no sé cuán descalificado tú te sientes. Yo no sé cuán descalificado te sientes para llevar a cabo los roles o las ambiciones divinas dentro de ellos que Dios te ha puesto en el corazón para hacer. Quizás tú te sientes que no tienes las capacidades, ni las destrezas, ni los talentos, ni el conocimiento, ni los recursos. Pero déjame decirte algo. Esto nunca se ha tratado de tus capacidades, no se trata de tus capacidades hoy, ni se trató en aquel momento con aquellas personas. ¿Tú te acuerdas de lo que hablamos ahorita de Josué? De aquel que heredó de Moisés para que entrara el pueblo de Israel. Mira qué cosa interesante. Cuando Dios le pide a él y le dice que le toca a él guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios no le pide, y mira, antes de que hagas eso, dame una listita de tus habilidades, por favor. Dame una listita de tus talentos y de tus destrezas, porque quiero verificar que estoy delegando esto en la persona correcta. Dame tu resumen para ver tus pasadas experiencias laborales, cómo fue que fungiste con Moisés como su ayudante, para yo estar seguro de que estoy poniendo esto en las manos correctas. Escúchame bien, Dios no le pidió a él, vamos, convénceme.
Dime que realmente eres tú la persona que está capacitada para hacer esto. No, él no le dijo ninguna de esas cosas. Dios se encarga de decirle a Josué lo único que él necesitaba tener claro en su mente para lograr esa encomienda, que es exactamente lo mismo que tú y yo necesitamos tener claro cuando Dios nos pone en el corazón las encomiendas que nos pone. Y mira lo que le pone en el corazón, lo que le dice en Josué 1:9, dice: yo te pido que seas fuerte y valiente. Que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que tú vayas. Tú sabes lo que tú y yo necesitamos para cumplir, para responder. Tú sabes lo que tú y yo necesitamos para hacer lo que nos toca. Tú sabes lo que tú y yo necesitamos para cuando recibimos esa invitación de esa ambición divina en nuestro corazón podamos responder sin que necesariamente sintamos que tengamos las capacidades o las cualidades para poder hacerlo. Tú sabes lo que tú y yo necesitamos, entender que Él es Dios y que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos, que su ayuda no nos fallará, que si Él nos llama, Él está con nosotros y que Él es fiel para estar con nosotros todos los días hasta que eso se cumpla. Y eso quita el enfoque de nosotros. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados en mirarnos a nosotros. Tengo que mejorar en esta área para impactar en mi trabajo, para ganar más dinero. Yo me pregunto cuántas veces oramos y le decimos a Dios: Señor, tú bastas. Tú eres suficiente. Ayúdame a entender que tú eres suficiente. Que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Que tú no buscas fortalezas, que tú te empeñas en llamar a débiles, a pescadores, a gente que no tiene lo que la sociedad dice que tienen que tener. Que Dios llama a personas comunes y corrientes que tengan en el corazón la convicción de que Él es suficiente, que no hace falta nada más que confiar en Él. Última pregunta. ¿Qué quiero crear? Respuestas honestas, preguntas honestas en nuestros roles. Estas preguntas en tu matrimonio, en tu hogar, ¿cómo se ven? ¿Qué quiero mejorar en mi casa? ¿Qué quiero cambiar en mi relación con mi esposa? ¿Qué quiero mejorar en mi relación con mis empleados que no me entienden, que no los entiendo, que no logramos estar en la misma página con las personas que Dios me encarga? ¿Qué quiero crear para que esto funcione? Porque cuando Dios confía un rol en tus manos, te hace ver las cosas que no existen, pero que son necesarias. Y yo te voy a compartir cómo se vio esto en mi vida. ¿Qué quiero crear? Hace más de 10 años atrás, yo era novio de Jessie. Y yo creo que puedo ser honesto con ustedes y decirle que Dios compartió una de sus ambiciones divinas conmigo. Ella en ese momento era parte de LIPIT, la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral. No porque sea mi esposa, pero muchos coinciden conmigo que la vieron la mejor improvisadora en Puerto Rico. Pienso, muy humildemente. Llevaba ella ya mucho tiempo con este grupo.
Este grupo se dedicaba a hacer comedia improvisada. Se presentaban todos los jueves en el New Yorican Café, en el viejo San Juan. Ella llevaba ya como 10 años haciéndolo y yo era un payaso innato que le gustaba hacer reír a la gente. No tenía mucha experiencia previa, profesional como ella. Y recuerdo que un día yo estaba acompañándola al carro. Estábamos caminando después de uno de los shows, un jueves en la noche. Y yo me atreví y le dije, oye, Jessy, ¿y si tú y yo hacemos algo juntos? ¿A ti te apasiona la comedia? A mí también. Tú eres demasiado buena en lo que haces. Yo no sé si soy bueno, pero me atrevo a ver. ¿Qué tal si creamos algo nuevo? Diferente, algo que no solamente haga reír a la gente, que lleve un mensaje, que inspire de alguna manera, que traiga esperanza al corazón de la gente de alguna forma. ¿Qué tal si hacemos algo? Esa fue la primera conversación que tuvimos y de ahí, un tiempo después, nace 1:30. Tomamos historias de la Biblia y digo que son historias de la Biblia para que usted entienda que no fue algo ni que creamos from scratch. O sea, historias de la Biblia ya estaban ahí escritas, las cogimos, fuimos, buscamos, esta historia está cool. Y la cogimos y la recreamos y la actualizamos y la pusimos como contemporánea y hablábamos como nosotros en el 2021, 22, 20, cuando empezamos hace un montón de años atrás. Y sin alterar el mensaje la llevábamos a lugares. Digo, realmente al principio las hicimos y nos las hicimos unos a otros. ¿Qué tú crees? Adán y Eva, ¿qué tú crees de la historia de Adán y Eva? ¿Qué tú crees de la de Moisés? ¿Qué tú crees de la mujer del pozo? ¿Qué tú crees de la de Jesús que escupió y hizo barro? ¿Qué tú crees? Si hacemos estas historias y las hacemos cómicas y empezamos a soñar. Y lo que empezó en una escuela elemental frente a un grupo de estudiantes de 6º grado, hace de 10 años atrás creció y Dios lo usó para abrirnos puertas en y fuera de Puerto Rico, en iglesias, en eventos de líderes, en convenciones, en eventos de matrimonios, en eventos de jóvenes, en un montón de sitios. Y terminó trascendiendo, evolucionando, terminó convirtiéndose en lo que hoy es un canal de YouTube en el que ahora la familia entera, ahora está mi nena que nos pasó el rolo hace rato. Y nosotros lo sabemos, no se crea que no lo sabemos, estamos claros. Un canal que ahora le lleva sano entretenimiento a las personas aquí en Puerto Rico y en diferentes lugares del mundo. Y usted se sorprendería de la cantidad de personas que nos escriben mensajes diciéndonos la cantidad de mensajes que hemos recibido a través de los años de personas que por medio de lo que comenzó como una idea que yo le compartí a Jessy de camino al carro aquella noche saliendo del New Yorican Café, terminó trascendiendo y convirtiéndose en una herramienta con las que personas han batallado depresiones, con las que personas han podido luchar mejor con una recuperación de una operación complicada, con las que personas en el momento en el que todos estuvimos encerrados y no podíamos hacer absolutamente nada, encontraron aquí ánimo y aliento y risa y humor. Y no estábamos diciendo gloria a Dios y aleluya y bendito sea el nombre del Señor y alaba a Dios que vive y levanta tu mano y adora a Dios. No decíamos esas cosas. Era una familia haciendo videos de su cotidiano vivir. Y usted no tiene idea de cómo eso fue de bendición para tantas personas. Y yo
Y yo me veo tentado a preguntarte a ti en esta noche, ¿qué Dios está invitándote a crear? ¿Qué Dios está invitándote a crear que quizás tú ves como algo muy pequeño, como algo muy insignificante, pero que Dios lo ve como lo que Él quiere utilizar para llegar y transformar el corazón de muchas personas? ¿Qué Dios te está pidiendo que crees? Que estás postergando y postergando y postergando y postergando. Porque a ti también Dios te ha dado la capacidad de crear algo que llene vacíos y necesidades. Y hay personas con vacíos y necesidades. Usted lo que tiene que hacer es subir algo que lleve esperanza. Algo bueno, ¿verdad? Que lleve esperanza. Para que usted vea cómo se comparte solo, cómo la gente le escribe. No 1 millón ni 3 millones, olvídese de eso. Que a alguien le llegue, que a una persona le llegue y te escriba, tú no sabes lo que yo estaba pasando en este momento, gracias porque eso era para mí. Y tú y yo podemos hacerlo. Y está en nuestras manos y está en respondernos esta pregunta y Dios nos los está poniendo en el corazón, pero nos estamos enfocando en tantas cosas y estamos viendo todo de una manera tan egoísta que se nos olvida que nuestro propósito es colaborar con Dios en alcanzar y transformar el corazón de la gente que está vacío y desesperado y está buscando algo que les dé sentido y significado en la vida. Y tú y yo lo tenemos porque lo conocimos, porque lo aceptamos como nuestro Salvador, porque vive, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos da poder. La vida nuestra no puede ser cualquier vida. Nosotros no podemos ir por la vida como que nada pasa. Cuando tú decides seguir a Jesús, el Espíritu de Dios está sobre ti y te da poder para hacer las cosas que Jesús hizo, que nos pide y nos invita a que las hagamos de la misma manera. Y esa es la importancia de esta serie, que el propósito no tienes que buscarlo, ya está. Tienes que unirte a Él. Es alinearte con el propósito que ya Dios tiene preparado para ti. No pelees más con encontrar algo que Dios nunca te pidió que buscaras. Filipenses, perdón que me emociono. Filipenses 2, 12 y 13. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Vivir a propósito requiere de obediencia. Y es interesante que Dios no solo nos da el deseo de hacer algo, deseo de hacer cosas, tienen un montón de gente por ahí y no hacen necesariamente. Dice Pablo que Dios nos da el deseo y el poder para que lo hagas. No lo que a ti te beneficia, no lo que a ti te parece bien, no lo que a ti te agrada, para hacer lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada, Dios lo pone en tu corazón. Cuando miras tu rol como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como jefe, como amigo, como novia, como estudiante, pregúntate, ¿qué cosas me está pidiendo Dios que cambie? ¿Qué cosas me está pidiendo Dios que mejore? ¿Qué cosas me está pidiendo Dios que alcance, que cree y que requieren de mi obediencia hoy? No mañana, hoy. No es cambiar por cambiar, no es alcanzar por alcanzar, no es tratar de impresionar a Dios cuando alcanzamos y logramos o mejoramos, no es tratar de ganarnos su aprobación, eso ya nosotros lo tenemos. Y la motivación detrás de hacerlo de esa forma es egoísta. Así que no es esa. Es hacer las cosas porque asumir la responsabilidad que nos toca es parte de esto. Y porque sabemos que el resultado de hacer esto, de cambiar y mejorar y alcanzar estas cosas, transforma el caos en algo hermoso. Transforma caos en algo
que es útil. Transforma caos en algo que es funcional. El caos en tu matrimonio es transformado. El caos en tu trabajo es transformado. El caos en tus relaciones puede ser transformado. El caos con tus hijos y con tu expareja puede ser transformado. El caos es transformado. Y tú quizás llevas estos 3 domingos escuchando esta serie, o esta quizás es la primera vez, y solamente puedes pensar en todos los años que llevas tratando de buscar tu propósito, de buscar tu propósito, de buscar tu propósito, de buscar tu propósito en ese redondel, buscando como el hámster, dando vueltas en la ruedita, sin ir para ningún lado, dando vueltas afanado, dando vueltas. Pero ¿qué tal si hoy? ¿Qué tal si hoy puede ser el primer día del comienzo de una nueva temporada en tu vida? ¿Qué tal si hoy abres los ojos y reconoces que todo lo que tienes Dios lo ha puesto en tus manos, no porque sí, sino con un propósito? Piensa en esto, ¿tú crees que Dios te ha confiado tu familia, tus hijos, a las personas que tienes alrededor tuyo, tus clientes? ¿Tú crees que Dios te ha confiado ideas y metas? Porque sí, ¿tú crees que Él te ha confiado eso porque a Él no le importan las personas que tú impactas a través de esos roles? ¿Tú crees que a Él no le importan las personas que tú impactas a través de lo que tú haces? Claro que le importan. Él ha visto en ti la persona ideal para llevar a cabo lo que ha puesto en tus manos. Lo ha puesto en tus manos porque ha visto que puedes hacerlo si confiaras en Él. Él ha visto en ti lo justo y lo necesario y ha confiado en ti estas cosas para que ahora junto a Él puedas dejar un hermoso legado en todos. Y la invitación que te hacemos hoy es a preguntarte, en vez de preguntarte qué tengo que hacer, es a que hagas un cambio en la pregunta y te preguntes: Jesús, ¿qué quieres que haga? No es qué tengo que hacer, es qué quieres que haga. ¿Qué quieres que haga para mi familia? ¿Qué quieres que haga para mis compañeros de trabajo? ¿Qué quieres que haga para mis hijos? ¿Qué quieres que haga para mis amigos? Porque esa es la oración de quienes viven a propósito. ¿Qué tal si estamos de pie? Yo creo que fue la segunda semana, parece que fue la semana pasada, que hablábamos de cuando nos enamoramos de nuestras ideas y las ideas se quedan en nuestra mente. Yo pienso que muchas de las veces que eso ocurre, como dijimos, es por el miedo al fracaso. No queremos exponer nuestras ideas por miedo a fracasar. Pero yo te estoy diciendo, amigo, amiga que me escuchas, hay alguien que necesita tu idea. No es chiste. Tú la ves como una tontería. Yo la vi como una tontería con Jesse. Yo se lo dije y después yo decía, a lo mejor esto en verdad. Yo me recuerdo de aquel primer día frente a aquellos estudiantes de 6º grado. Yo dije, bueno, pues a lo mejor es para las escuelitas que Dios nos llamó. Y no está mal si hubiese sido para las escuelas. Pero escúchame bien, yo la vi pequeña. Pues el problema que tenemos es que Dios pone ideas en el corazón y en la mente nuestra y las vemos, pero no entendemos la magnitud de lo que son capaces de hacer cuando las ponemos a funcionar. Y no es hasta que tomamos el paso de fe, no porque tengamos las herramientas. Mira, tienes todo lo que necesitas para hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Tienes todo lo que necesitas. Tienes un teléfono en la mano que hace que hasta te cocina si tú quieres casi. Y scrolleando y buscando, ay, qué brutal eso que hace ese muchacho. Wow, qué mensaje tan poderoso. Y reaccionando y viendo y compartiendo y esto y Dios tocando ahí, ¡pam! Mira, contigo te tengo algo. Hey, esto, ¿te acuerdas que te dije? ¿Qué vas a hacer? Vamos, te toca.